Vamos entonces ahora a continuar con el conversatorio. Invitamos aquí al escenario a Roberto Ramos Perea, a Ramón Almodóvar y a Amílcar Tirado Hijo. Sí, te tocó. Pero tu opinión es más importante que tu moderación. Aquí tenemos dos películas. Voy a mencionar primero las similitudes, ¿no? Ambos son de las primeras películas, si no las primeras a color de la Libetco. Y también son coproducciones. El Santero con el Museo de la Universidad de Puerto Rico y La Plena con el Instituto de Cultura. Y en ambos está envuelto el equipo de don Ricardo con Amílcar Tirado, y fíjense que la fotografía también, los técnicos son básicamente los mismos. Gabriel Tirado, que se ve que colaboró muchísimo, ¿no? con Amílcar. Le pregunté aquí a Amílcar, dijo si eran parientes y no se sabe, no se cree que son parientes. Son de otra cosecha. Sí. Y entonces pues también quiero destacar que los carteles ambos son de Rafael Tufiño, en mi opinión dos de los mejores carteles de la Libetco, y ambos son fotogramas de la película que se utilizan, ¿no? El narrador también viene a ser el mismo, José Antonio Torres Martínez, aunque en el Santero la narración es como una introducción, ¿no? El resto ya muy diferente, con los cantos religiosos, etc. Y también es del periodo de transición, ¿no? Porque estas películas son del 56-57, ¿verdad? Y el instituto se funda en el 55. O sea, que estamos hablando de que al poco tiempo de fundarse el instituto ya están haciendo coproducciones de cine con la Libetco. Bueno, entonces dejo aquí a mí que haga otros comentarios. Buenas tardes a todos. Fíjate, yo tenía más o menos la misma impresión, los mismos comentarios. Me parece que los dos documentales están muy relacionados. Dos actividades particulares puertorriqueñas, La Plena y el Santero, pero también quién está detrás de todos estos proyectos, que es Ricardo Alegría y como en la dirección Amílcar Tirado. Esa colaboración duró básicamente toda la vida. Ellos peleaban mucho, pero eran bien unidos en términos de amistad. Y vi también lo mismo, ¿no? Una se relaciona como Operación Manos a la Obra, que los resultados que puede tener la industrialización y la mecanización de cómo hacer los santos versus la presentación para mí muy importante de Don Zoilo, cómo se hace un tallado desde ir al árbol hasta tener todo listo, y el trabajo que toma mientras en la fábrica pues era mecánicamente, se hacía, se pintaba y ya rápido. Y la otra es la Plena, por la relación de Operación Serenidad, y las dos son muy cercanas al periodo en que se organiza, se establece el Instituto de Cultura bajo la dirección de Ricardo Alegría. Y hay que recordar que Ricardo Alegría era el director del museo por mucho tiempo y tuvo esas situaciones de tirantes que se dan entre la universidad versus la visión de Jaime Benítez occidentalista frente al antropólogo Ricardo Alegría, el historiador, que
presentar más lo autóctono de Puerto Rico, darle el valor. Y habían choques ahí, ¿verdad? Pero es interesante la forma en que se bregan estos proyectos, en el momento en que se bregan como momentos de afirmación de algo puertorriqueño que perdura y que ha tenido o ha calado a fondo en la sociedad puertorriqueña. Paso ahora. Bueno, yo siempre me gusta hacer énfasis en los contenidos, como aprendiz de sociólogo al fin. Y el contenido de ambos libretos, aun cuando está excelentemente representado por Amílcar, hay cosas que uno pues se pregunta un poco. Lo primero que me pregunto, y lo pregunto porque no lo sé, esta editora de La Plena, Adria Tirado, ¿una mujer? ¿Es un hombre? Adria Luna. Adria Luna, perdón. Luna. Adria Luna. Y en el caso de La Plena, ella simplemente funciona como una técnica editora, porque la edición dice más abajo en el crédito que es de Amílcar. Sí. ¿Qué te parece eso de la foto? Pero que hacía un trabajo meramente mecánico. No es diferente ahora, como que ahora el editor es casi el director de la película, podría decirse, ¿no? O sea, que en aquella época de la Diverco era Amílcar el que decidía los cortes, que se pegaban uno con el otro, ¿no? O sea, no se le dejaba esa tarea a esta señora. No me atrevo a afirmarlo, pero creo que sí, porque no le van a quitar eso a Amílcar. Por eso. Y en ese sentido, pues, claro. Pero el criterio que uno está pensando es que hoy en día, pues, el editor es otra cosa, ¿no? Y esa edición de Amílcar, pues, veo que conserva desde el puente ese paisajismo cinematográfico, ¿no? Con esa cámara que se pasa largamente por las montañas, que se detiene en el detalle del árbol, de la flor. O sea, que él sigue cargando con eso aún en los próximos proyectos, aunque después pues lo abandonará ya entrando los 60. Pero en esta primera etapa, y sobre todo es interesante que lo hace con la película Colores. O sea, que estamos viendo ese paisajismo cinematográfico con colores muy vivos, ¿no? Eso en cuanto a técnica. Hay unas cuestiones del texto de La Plena que me conturban un poco y que se transfieren al lenguaje visual, al lenguaje cinematográfico. Gené en ese libreto establece que los criollos blancos eran del interior y los negros eran de la costa. Y que los negros importaron, ¿no? O sea, esos no son ese tipo de imprecisiones históricas que hay que adjudicárselas al contexto en el que Gené estaba escribiendo. O, por otro lado, entender que esa era la poética de Ricardo, que Ricardo decía, bueno, pues las tres razas, una esto, una de la costa y qué sé yo. Y sobre todo el uso de la palabra negroide siempre es como que, o sea, negroide es algo que se parece a algo, no es algo que es, ¿no? Entonces cuando hablan de La Plena como música negroide, pues esa separación del autor del objeto que está filmando, pues puede crear una tensión, ¿no? Y yo creo que esa tensión se crea en la última toma, cuando están cantando Tintorera del Mar, que se ve que los blancos que están tocando la guitarra están a los extremos. Y entonces se le está dando el centro al cantador principal que está cantando Tintorera del Mar. La canción de Tintorera del Mar es una canción mucho más vieja que el 57. Es una canción de principios del siglo XX, porque el abogado de la Guánica Central no era otro que José de Diego. Pero después entonces se le cambia la letra a un americano y convierte la letra en una letra cuasi política, ¿no? Pero que la Tintorera del Mar, que era el pueblo, que eran los obreros, que eran las uniones, estaban comiéndose al abogado de la Guánica Central, que era José de Diego, que todos sabemos que traicionó al país, convirtiéndose en defensor de estos mogules del Trust,
en contra de los intereses de Puerto Rico. Así que también ahí hay un aspecto político interesante a destacar. En el caso del Santero, yo nunca me había sentido tan emocionado con una película de Amílcar como cada vez que veo el Santero. Precisamente por la precisión en el lenguaje cinematográfico de los gestos de este hombre, que no es actor, que es un anciano de 80 y pico de años. Yo no sé cómo Amílcar se las valió para explicarle cómo él tenía que expresar las contradicciones, los dolores y las miserias de esa escena donde él se sienta en la puerta de la iglesia de Río Piedra a tratar de vender su santito de palo, mientras la gente lo pasa sin mirar. Y la cara de ese hombre, que no es actor, te dice tanto. O sea, que ahí tú ves el poder de dirección de actores que tenía Amílcar. No solamente de película, de director del cinematográfico, de cómo acercarse a alguien que en su vida se ha parado en un escenario o ante una cámara y le dice: ahora tienes que proyectarme esto, y ahora yo quiero ver esto en tu cara, ¿no? La solución del problema del Santero pues siempre me resulta un poco traída por los pelos, porque llega la funcionaria del museo y la funcionaria del museo le presta interés al santito de palo. Nunca vemos si le paga o no. Nunca vemos si le paga el santito de palo o los 3 santitos de palo, porque se los vende los 3, ¿no? Se los deja, no sabemos. Pero si se ha especulado desde el principio que el pobre hombre vive de eso, lo que uno debería suponer es que se los vendió al Museo de la Universidad. Y entonces el Museo de la Universidad está promoviendo una película donde está diciendo: tráiganme los santos de palo que yo se los compro. Y eso es interesante. Otra cosa que me parece interesante es el rechazo de la niñita Taína en la primera parte, cuando él está cortando la raíz. Y francamente no la entendí, pero me parece muy interesante. De por qué esa muchachita Taína, que se encuentra semí en el piso, es ninguneada, porque es el único adverbio que se me ocurre, es ninguneada, el único verbo, por Don Zoilo. Don Zoilo ni le presta ninguna atención. Entonces ese momentito que es metafórico, ¿qué nos está diciendo? Que no importan las raíces taínas, que las que importan son las cristianas que está desarrollando el distinguido Santero, bueno, recuerda, para a su vez ser ninguneado por la industria del yeso. Recuerda que coge un semí. Por eso te digo. Entonces quizás esa religión versus la otra religión. Exacto, eso es lo que estoy planteando, que hay una tensión en las imágenes en ese momento, ¿eh? Que Amílcar la ha retratado muy bien, pero que honestamente no sé por qué vienen ni dónde vienen. Y me quedo un poco como que, ajá, la taína fue rechazada por la cristiana, y la cristiana es rechazada a su vez por la iglesia, y la única persona que acepta esa herencia histórica es el Museo de la Universidad. Pero pues yo lo veo diferente. Yo creo que presentan que antes era así y ahora es así. Antes era el semí, sí, y ahora es el santo de madera. Pero te fijaste en el gesto de la nena. Sí, bueno, yo no sé. Y el gesto de la nena es: ok, me rechazaste, yo estoy con el semí aquí, yo me acerco a ti para que tú te fijes que yo estoy aquí. Por lo menos ese es el lenguaje que yo veo en las imágenes, ¿no? Y Don Zoilo ni la pela. Don Zoilo sigue ahí maceteando la raíz para sacar su santito. No, se ve que es un semí clarito, que ella, donde ella lo coge y lo acaricia y le quita el sucio, ¿no? Pudo haber caído cuando ese y el No me fijé si ese detalle estaba ahí. Y viene a mi recuerdo la cita de Fray Ramón Panes cuando se le pregunta sobre el árbol y se mete un veíque para que te diga cómo es que se... Entonces está esa cita que de ahí se hacía los semí también. Y en ese momento le estaba cortando la madera. Puede ser. Podemos especular muchas cosas. Pero la escena en sí misma es interesante, debe tener muchas interpretaciones, y lo que nos gustaría es saber cuál fue la interpretación de Amílcar, ¿no?
de por qué se hizo esa escena y si esa escena está en el guión de Ricardo, qué es lo que pretendió Ricardo, ¿no? Al mostrarnos esas diferencias y esas tensiones, no tensiones, esas decepciones, porque es una secuencia de decepciones hasta que se logra la redención al final de la película, ¿no? Los contenidos de ambas películas me parece que son impresionantes, importantes, pertinentes y lo son todavía. Y lo son todavía. La industrialización ha deshumanizado nuestra sociedad al punto de deshumanizar la misma religión. Porque esa toma donde están construyendo los santos de yeso, las figuritas de yeso, oye, más desoladora no puede ser. Eso no tiene ninguna significación. Es una mujer que está metiendo yeso ahí y está sacando unas estatuitas para venderlas a 2 o 3 pesos. Nunca sabemos cuánto vale realmente el trabajo de Don Zoilo. No me hubiera gustado saberlo tampoco, pero en esas conversaciones que él mueve los labios, no se distingue qué es lo que él está diciendo. No es la intención. Me imagino que no es la intención, porque ya tenemos unas imágenes del que nos están explicando lo que sucede. Bueno, eso en general, como ideas generales que me ocurren cada vez que veo la película, la he visto 1000 veces, ya casi me la sé de memoria, pero me gusta mucho, creo que es una de las obras maestras de Amílcar, por las emociones que proyecta, por la complejidad del lenguaje cinematográfico que está usando, y por su significación histórica, que no tiene comparación. Bueno, quiero destacar lo que tú señalas, Roberto, de Amílcar Quirado tenía un don para trabajar con gente que no eran actores. O sea, y eso lo vemos no solamente en esta película, sino en las que vienen por en la actividad. O sea, que él ponía a actuar a medio mundo. Y eso es un don que un tipo de comunicación él tenía y lo vemos, ¿no? Y te lo digo como director, porque yo he dirigido muchísimo en mi vida teatro y cine, y explicarle a un actor lo que uno quiere que el actor proyecte no es nada fácil. Sobre todo si el actor tiene entrenamiento, pues es un poco más fácil, pero una persona que no tiene idea de lo que es, cómo se finge una emoción, porque el señor Zoilo está fingiendo emociones, no las está reviviendo, las está fingiendo. Pues fíjate, yo creo todo lo contrario. Es un reflejo de que es un arte que está siendo menospreciado y eso es lo que él está viviendo. Sí, no, en ese sentido sí, pero ¿cómo tú lo finges para reproducirlo? Porque él lo puede haber sentido en su casa, pero ahora tiene una cámara enfrente y tiene unos señores con unos micrófonos y unas luces. Entonces tienes que volverlo a reproducir. Pero con todas las quizás explicaciones del cine. ese es el ángel de Amílcar. Claro, decirle, sé tú, eso sé es lo que estamos tú diciendo. y no pienses que todo esto está aquí. Pues, por ejemplo, Una voz en la montaña ya no es un anciano de 80 y pico de años, ya son gente muy joven. El muchacho que hace no recuerdo el personaje, ¿cómo se llama? Juan. Para Juan yo creo que es mucho más fácil explicarle, oye Juan, estás enamorado de María, mírala con amor y acércate, mira, te acaba de decir bobo, ¿cómo tú te sentirías? ¿No? O sea, ahí es más fácil, pero con este distinguido artista, ¿tú tienes alguna anécdota de eso? ¿Tú me contaste algo de eso? Bueno, primero, me parece que sí, que era un don que tenía Amílcar, y creo que la base viene de su preparación en teatro, por un lado, y que su papá era maestro. Y entonces yo creo que de ese trasfondo, porque la verdad es que sí, él le explicaba a la gente lo que él quería hacer, le explicaba lo que tenían que hacer, y lo manejaba lo más bien sin problema. También recuerdo... ¿Tú presenciaste algunas de esas direcciones? Sí. De estas personas no, que no tenían ninguna experiencia. Sí, eso sí. En Nueva York, hace muchos años, él estaba trabajando un documental sobre la Revolución Nacionalista del 50. Y llegamos a filmar unas escenas y él explicó a las personas qué es lo que tenían que hacer, los movimientos, por dónde tenían que caminar, porque
en un momento dado, pues los miembros de la Guardia Nacional llevan preso a un grupo de personas y por un camino y había que estarle golpeando y empujando y yo viví eso. Y recuerdo también que Don Zoilo, que era una persona que no permitía que le tocaban, Que lo tocaran físicamente. que lo tocaran físicamente. Él permitía el papá mío, de hecho él era quien lo peinaba para las escenas. Y yo recuerdo haber visto esas fotos, deben estar en un lugar en casa, tan pronto me las encuentre las traigo. Y así por el estilo, y también yo entiendo también que ¿por qué el museo? ¿Por qué van al museo? Es el museo de Ricardo Alegría. Claro. Eso no se dice exacto en el documental, pero sí, es algo que, pues, bueno, Por eso la duda que nos quedaba es si Ricardo le pagó por los santos. no creo, No sé si quieres. Un comentario sobre los créditos, que uno aquí puede ver personas que después hicieron una carrera, ¿entiendes? Entonces tú ves aquí entre los asistentes a Pedro Juan López, que es era el papá de PJ, y que tuvo un negocio muy próspero por muchos años. Me acuerdo, Today Films. Que está Orlando Cordero, que después en sonido te hizo... O sea, que hay que destacar que la Divesco es la escuela de muchas personas que después van a ser muy importantes en la industria del cine de Puerto Rico. Aquí hay unos cuantos, pero después vemos Alfonso Borrell, vamos a verlo, montones de... Alfonso va a ser uno de los mejores editores que hemos tenido en la historia. Y empezó en la primera película de la Divesco. Nada, yo no tengo mucho más que añadir. A mí estas películas pues me causan muchas emociones diversas, todas buenas. Si el público tiene alguna pregunta o tiene algún comentario. Algo para aclarar entre el documental y película, como ahí había un libreto en relación al Santero, ¿se considera una película? Es que Película es porque está filmada, ¿no? O sea, porque es película en sí misma, pero esto es lo que se conoce como una película educativa. O sea, tiene un propósito de educar, de presentarse ante diferentes comunidades y de lograr una reacción de solidaridad con lo que se está presentando. Claro, los propósitos pues siempre han cambiado. Y estas películas particularmente tienen dos funciones. Tienen la función de informar o documentar y también de contarnos una historia. Hace las dos cosas a la vez. No es simplemente un documental seco donde vemos a Don Zoilo haciendo su santito y ya vimos cómo él lo hacía. No, aquí nos están contando una historia. Y esa historia tiene ires y venires y tiene subidas y bajadas, ¿no? Así que el documental, y aquí tenemos el más importante especialista en documentales del país, que es este hombre que está aquí, te puede aclarar un poco más el disparate que yo acabo de decir. No, como género, el Santero es un docudrama. Lo que se llama un docudrama porque es el propio personaje haciendo su papel, ¿entiendes? Pero hay una historia. Tú puedes señalar un conflicto, o sea, un desarrollo, un desenlace, todo. Que eso no está en la plena. En la plena es otro tipo de documental ya, más tradicional, ¿no? Que probablemente se escribe y después se va a filmar. Aunque hay una parte donde documenta la construcción del timbre, ¿no? Sí, bueno, es que hay muchas cosas ahí, porque empezamos con la música española y después van a la meten la bomba. Incluso hay un baile ahí que yo no puedo identificar, que están todos vestidos muy elegantes, bailando lento al tambor. Sí, es que es música, es una variación de la bomba. Sí. Pero ya ese es el documental más tradicional, ¿no? La plena. El Santero es un docudrama. O sea, hay una historia. Igual que la Buena Montaña. En la Buena Montaña hay una parte donde se ve de cómo se construye una soga. Sí. En medio de una historia que escribe Jerez Marqués, nada menos. O sea, y vemos una sección de la película donde se está construyendo una soga. Y todos los instrumentos que necesitaron y las vueltas que tenían que darle a los hilos del cáñamo para construir una miserable soguita de 4 o 5 pies. Así que
dato, documenta como te cuenta la historia. Bueno, aquí vemos hay unas escenas de construyendo un cuadro al principio de la plena, ¿no? Que yo sé, por lo menos de lo último que yo recuerdo de Amílcar, cuando él tenía su taller en lo que es Casablanca, allí él tiene su taller, y era un documental que estaba haciendo, que nunca terminó, sobre el cuadro. El cuadro puertorriqueño, que era algo así también, coger Hay piezas de ese documento. lo que había un montón porque era en 35 también, que yo recuerdo. Esa era la tesis doctoral de su proyecto de tesis doctoral cuando estaban en el Centro de Estudio Avanzado. El programa doctoral del centro con la Universidad de Valladolid. De hecho, Y no quedan un fragmento, no hay no pedazos de... sé, pero conocí una persona que es del barrio donde se filmó en Lares, o parte del documental. Le invité, pero parece que no va a poder venir. Es de Arecibo la señora. Y por casualidad que me encontré con ella. Una pregunta. Don Zoilo existió, o sea, era realmente un artesano. Y realmente llevó sus obras, están allí en el museo, si voy ahora y lo está ahí. Yo me supongo que sí. Sí. Y deben estar, bueno, las veces que yo he ido a ver la sección de santeros del Museo de la Universidad, recuerdo que hay santos tallados por Don Zoilo, porque Don Zoilo es el papa del asunto. Sería interesante saber a cuánto se venden. Yo creo que ahora mismo no tienen precio. Por eso, no, eso es lo que hay, no hay más. Yo estoy dirigiendo el Museo de los Santos y Arte Nacional que abrimos hace poco en noviembre, cerca de Leonardo. Tenemos varias piezas de Don Zoilo, una huida de Egipto, muy bonita, unas 11.000 vírgenes, que es bien rara, que son de Pacheco, las que más que hay, y tenemos una de él. Y tenemos una Monserrate, muy curiosa, porque la Virgen es negra y Cristo es negro también. Mira, no, aquí hay unos elementos raciales que yo no los toqué porque es para una tesis doctoral. Entonces, como ustedes como conocedores, yo trabajé la película en el sentido de que el museo tiene un proyecto de historia oral y doña Calixta, que yo creo que ustedes la conocen Perfectamente. ¿Quién no conoce a Calixta? En el instituto, pues un día me cuentan, me dice, mientras estaban filmando la película, el cura nos mandó a sacar del atrio de la iglesia. Entonces yo nunca había escuchado eso. Yo la filmé y lo tengo. Si conocen de ese incidente o no, tengo entendido también que la película se grabó en diferentes áreas, ¿no? Bueno, el santero se grabó en la iglesia de Río Piedra. Toda esa zona que usted ve ahí es la plaza de Río Piedra. Un comentario. La plaza de Río Piedra. Cuando la señora trae el santo de yeso, entra a la iglesia. El santo de Don Zoilo nunca entró a la iglesia. Ahí hay un comentario, Me imagino que no, hay que haber una denuncia. Hay una denuncia. Mire, yo no sé en los tiempos del siglo XX, pero en los tiempos de España, que son los más que yo he estudiado, el siglo XIX, que es mi especialidad, todo lo que eran experiencias, productos antropológicos, culturales del pueblo, de los íbaros, de los negros, era rechazado de plano por la iglesia. Y eso está documentadísimo, de que los curas españoles no querían tener nada que ver ni con santitos de palo, ni con camándulas de collares, ni con nada de esas cosas. Esos españoles eran, bueno, ¿qué les cuento? Yo tengo el entendido que muchas de las piezas para el santoral, la necesidad del criollo tener su propio santo versus comprar las imágenes que venían de España, aparte de que se hace difícil luego del cambio de soberanía, Además, la adquisición. Y es por eso que el tallador de santos es una figura muy importante de la comunidad. Y entonces sí tengo el entendido, porque ha venido personas en referencia buscando la película y que han dicho que sí tuvieron ese tipo de problemas, en donde habían sacerdotes más de la ruralía, ¿no? Que le pedían a las personas, no, es mejor el de yeso, ¿no? Es más representativo. y creo que algunos es más hasta se bonito. negaban a bendecirlos. Sí. Sí, el padre Sorolla Moroy, yo tengo eso documentado. Se negaban a bendecir los santos de palo.
Porque para el criollo, para el jíbaro, era importante que la iglesia le aceptara su imaginería popular, porque era la única que podía pagar y producir. Entonces, ¿qué jíbaro podía pagar en aquella época? Póngale 2 pesos o 1 peso por una estatua de Jesús. Prefería pagar solo en comida. Y sobre todo para las promesas, sobre todo las promesas de reyes. Y también había como un apartheid en el sentido de que la gente estaba en los campos para no tener que pagar por el bautismo, para no tener que pagar por las bodas. No tenían la ropa de domingo para ir a la iglesia. La iglesia católica siempre ha estado estructurada con la gente bien vestida, con sobre bases de poder económico, punto. y un jíbaro descalzo. O sea que todo esto es una generación popular, arte popular, alejado de la iglesia. Completamente. La iglesia católica, acuérdense que en el siglo XIX estaba dominada por radicales españoles. Y esos radicales españoles no solamente querían poder religioso, pero también querían poder político. Claro. Y también querían poder económico. ¿De dónde usted cree que vienen todas las luchas entre la iglesia y el Estado? Porque hasta 1815 en este país no se podía mover una hoja sin que el arzobispo lo autorizara. Una hoja. Aquí para hacer una obra de teatro antes de 1815 había que ir a la iglesia tenía que leerla y ver si la obra era de asunto divino, porque si tenía algún asunto profano, si alguna actriz se atrevía a enseñar el tobillo, eso es cosa del diablo. Y en el siglo XVI aquí quemaban esclavizadas negras en el Charco de las Brujas, así que ¿de qué estamos hablando? Y las esclavizaban simplemente porque cantaban sus canciones, sus suyere, que es bien interesante que la plena empieza con un suyere africano. Cantaban los suyeres yoruba mientras trabajaban, y los curas se ponían histéricos porque ellos pensaban que estaban convocando al diablo. Y lo que hacían era cantando las canciones de su tierra. Pero como esos españoles no entendían más que su propio idioma, pues imagínense. En cuanto a ver a Caritas haciendo su santo, la meditación que hace, al contraste con las muchachas haciendo la industria de los santos. Eso es una de las cosas que más choca la película, ¿sabes? Porque ese anciano tiene el poder de conmovernos con su rostro únicamente, con sus manos. Cuando ese hombre empieza a coger la cuchillita y empieza a sacar los pedacitos, que Amílcar tiene la sensibilidad de levantar la cámara muy suavemente y meterla en la cara en un close-up que tú dices, caramba. El close-up dice más que 20.000 palabras. Y esa es la magia que tenía el viejo tuyo. Que sabía dónde meter el close-up. Y la confianza que le inspiraba. Claro. Le digo, El Santero es una película de gran sensibilidad. Aparte de todos sus méritos cinematográficos que son inmensos. Aparte de todos los propósitos documentales, sociológicos, antropológicos, hay una sensibilidad del alma puertorriqueña que esa película capta como muy pocas. Y una anécdota de la plena es que cuando la llevan al seminario Flaherty a proyectar, unos estadounidenses que estaban viendo el documental se molestaron por ese tiburón que se va a comer a los americanos. Lo sintieron como una ofensa, ¿no? Entonces estaba en la parte esa política. Pero si te fijas, la toma agarra la noticia: Tintorera del Mar se come abogado de la Guánica Central. Eso es lo que dice el recorte del papel que está filmado ahí. No está diciendo se come un americano. Al abogado de la Guánica Central. Y el abogado de la Guánica Central era José Diego. A mí nunca me van a negar que la Liberco tuvo intenciones políticas desde abajo. Y que esa película política, o política entre comillas, tiene que haber chocado con los intereses de Muñoz Marín. Pero sí, está documentado. Está documentado. El himno de esta
mujer. Ah, claro que sí, por supuesto, ella trabajó Se eso. traducen de- Sí, de- Negociaciones culturales. Claro, claro. Bueno, El libro se llama El libro se llama Negociaciones Culturales. Catherine Marsh. Catherine Marsh. Y otro de los mejores libros para tener ¿verdad? Dentro de la Diverco es El mejor de los mundos de Ahí, Emilio ¿verdad? Díaz Valcárcel. La biografía, las memorias. Ujú. ¿Tienen alguna otra preguntita, comentario? ¿Cuál es el premio que ganó la película? ¿Una distinción? No, la que ganó fue Una voz en la montaña, que se ganó un premio en Edimburgo. Y el puente. Que fueron las primeras que hicimos, que presentamos en la Y serie. cuando los padres volvieron. Y cuando los padres volvieron, sí, también. Eso es bien interesante. La cantidad de reconocimientos y premios que ganaron las películas de Amílcar y otras películas de la Diverco, como fue Modesta, Claro. que es una película puertorriqueña dirigida por un americano. Ujú. Y hoy en día podemos contar con los dedos de la mano y nos sobran películas puertorriqueñas que participan en este tipo de festival prestigioso, ¿no? Porque estamos hablando de Venecia, que es uno de los 5 más importantes del mundo hoy en día, todavía, ¿no? Y ya para la Diverco eso era casi algo rutinario, ¿no? Que recibieran eso. Sí, casi todos los años había una película que era nominada. Hoy fíjense que muchas películas ponen selección oficial de tal festival y te ponen las 2 palmitas. Entonces, pues estas películas, además que de ya ser selección, seleccionadas. sí, además de selección oficial, ganaban premios. Y eso, pues, definitivamente la Diverco puso el cine puertorriqueño en el mapa mundial. Oh, sí, claro. De eso no hay la menor duda. No solo eso, se lo compraban Canadá, gobiernos como Canadá, en América Latina, Costa Rica, Venezuela. Es que están esos documentos. Las películas eran consumidas por otros gobiernos en sus proyectos de gobierno. Pues entonces les anunciamos, ajá. ¿están todas disponibles ya aquí en el archivo visual? Sí, tú te metes en la página del instituto y están todas. Casi todas. No están todas. Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Muchas, falta. Muchas de Pero ellas. en línea se puede, la podemos ver en línea. Sí, Sí, YouTube. El instituto tiene un canal en YouTube. Hablando del reconocimiento Ese de internacional de las películas, Jack Delano tiene una anécdota de que él va a una actividad en Italia, de estas de la ONU, y lo van a llevar a ver una película y eran los peloteros. bueno, pues el próximo miércoles, oye, no tenemos película el próximo miércoles, porque tenemos conferencia. ¿No? Conferencia nada más. Ok, es la conferencia de Pedro Noel, que ha hecho una tesis doctoral, parece que es bien amplia y bien documentada sobre el cine de Amílcar. Esto es el miércoles a las 6 de la tarde. un especialista en el cine. Un especialista en el cine de Amílcar. O sea, no somos nosotros que estamos aquí opinando de la balleta. Ese muchacho sabe lo que está haciendo. Hey. Y bueno, no lo digo despectivamente, nosotros sabemos algunas cositas también. El próximo 22 de abril, que es miércoles, perdón, sábado, vamos a poner Más allá del Capitolio, que es una película extraordinaria de Amílcar, donde pues ahí ya hay mucho personal profesional, hay muchos actores de muchísimo renombre en Puerto Rico. Es una película compleja, es un largometraje. Que es basada en un cuento hindú. Está basada en un cuento indio. Indio. Es casi una leyenda del cine. Sí. Sí. Y entonces el 26 de abril, que es miércoles, yo voy a tener el privilegio de hablar de los acercamientos psicológicos del cine de Amílcar a través de la película Ayer Amargo, que la vamos a poner aquí. Va a estar la película, yo voy a hablar 15 o 20 minutos. Y finalmente terminamos con Cuando los padres olvidan, que es una obra maestra de nuestro cine. El 29 de abril. Llévese este programita y le pone un imancito de esos en la nevera para que no se le olvide. Bueno, pues si esto es todo, señor moderador, usted levanta el mallete. Pasemos a Pasemos a la exposición para que puedan ver la exposición.
Y gracias. Y muchas gracias por estar. Eso estaba en vivo en